Muy buenos días. A continuación iniciaremos las actividades del seminario Soy Defensora de Derechos Humanos con nuestra primera panelista, quien será la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. La senadora estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara la carrera de teatro y formó parte del grupo de teatro de la UDG. Es fundadora y directora del Grupo de Teatro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, integrante fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Lucha por la Democracia, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, diputada federal de la 57ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Impulsó la reforma constitucional al artículo 4 para la Carta Magna de los Derechos de las Niñas y Niños, integrante de la Comisión Bicameral del Parlamento de Mujeres de México, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres como consejera consultiva 2000-2003 e invitada permanente de la misma como diputada federal 2003-2006. Integrante de la delegación mexicana a la reunión revisora a 5 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Conferencia de Beijing. Asesora de la delegación mexicana en la Asamblea de Naciones Unidas para la Infancia, de la cual surgió Un Mundo Apropiado para la Infancia 2001. Socia fundadora del Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias, AC. Ha sido consultora también del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Diputada de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión. Presidió la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Impulsó la reforma al artículo 18 constitucional para trascender de la doctrina tutelar a la doctrina garantista que promueve el debido proceso legal de adolescentes infractores. Copromotora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, invitada como especialista por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para participar de las discusiones en torno a las directrices de Naciones Unidas para la protección de niñas y niños con ausencia parental, socia fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres AC, integrante de la Red de Mujeres en Plural y del movimiento Más Mujeres al Poder, socia fundadora de la C Paridad Think Tank. Muchas gracias, senadora. Tiene los órganos. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí atrás? Creo que ese micrófono se oía mucho y este no se oye nada. Ahí está. Perfecto. Muy bien. No tanto porque este auditorio tiene algún problema de resonancia, pero creo que se escucha bien, ¿verdad? Bien. Bueno, México no es el mismo a partir de que hace 5 años se promulga la reforma en materia de derechos humanos. Recordemos que esta reforma, 11 artículos de la Constitución, nos lleva al país a configurar los derechos humanos en nuestra Carta Magna, la definición de su capítulo primero, del título primero, que ahora se nombra de los derechos humanos, y sus garantías nos ha permitido a nuestra nación entrar al ámbito mundial del derecho internacional de los derechos humanos, donde todos los derechos de todas las personas son reconocidos como derechos humanos. Dejamos atrás una serie de desviaciones, incluso respecto a que los derechos humanos solamente son violentados por una autoridad hacia una persona civil. Ahora estamos entrando a una etapa importante en donde la armonización legislativa nos está llevando a una gran cantidad de retos que es importante señalar. Yo voy a mencionar lo que hemos hecho en el Senado de la República de manera muy rápida y que tiene que ver con los retos precisamente que tenemos desde el ámbito legislativo y que en el Senado de la República, desde que asumimos nuestra responsabilidad como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, si quitamos esa cosa que está ahí arriba para que no nos distraiga, yo voy a hacerlo a capela, si me permiten. Sí, es que veo que todo el mundo está volteando hacia arriba, entonces a lo mejor conviene quitarlo. Yo creo que es necesario entender que cuando se reforma la Constitución no es tan fácil ni tampoco será en automático de un día para otro el que México cambie en esta nueva configuración de los derechos humanos en nuestra Constitución. Hay retos muy
trascendentales, hay cuestiones que nos llevan a discusiones incluso ríspidas respecto de quienes están en los ámbitos gubernamentales todavía seguir en el fondo cuestionando, pero no lo expresan como un cuestionamiento, sino como un menoscabo, como una especie de regateo, por decirlo coloquialmente. Es una situación por parte de agentes del Estado que de manera concreta siempre están midiendo hasta dónde el reconocimiento de los derechos humanos puede trascender al ámbito de su competencia y obligarles a ciertas cuestiones que antes no entendían era parte de su responsabilidad. Y digo, antes no entendían que era parte de su responsabilidad porque México, al aprobar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, adquiere una vinculación, una responsabilidad para armonizar, para atender los preceptos de los tratados internacionales que México ha aprobado. Pongo como ejemplo la Convención sobre Derechos de la Niñez, que desde 1989, aprobada por Naciones Unidas, entra en vigor a los pocos meses de su aprobación. México es uno de los primeros estados, parte en aprobar la convención en 1990, y pasan muchos años para que nosotros logremos reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos. Alguien le preguntaría, bueno, ¿y qué no a partir de 1990, que México aprueba una convención de este tipo, no es sine qua non que los derechos de niñas y niños estén reconocidos de manera plena? De las personas menores de 8 años de edad se les reconozca que todos sus derechos son derechos humanos. Pues no, no fue así. Tuvimos que reformar la Constitución, tuvimos que seguir un trámite largo que recién apenas acabamos de lograr. Desde este trámite largo, desde el legislativo, y eso es algo que yo conozco muy bien porque siendo diputada en la 57 legislatura, reformamos la Constitución, el artículo 4 para reconocer que niñas y niños son sujetos de derechos. Estoy hablando de 1997-98, hacemos una ley reglamentaria de sus derechos con una gran resistencia de los agentes del Estado. Entonces, para definir mecanismos que hagan plausible estos derechos que ya están reconocidos en la Constitución, a la siguiente ocasión en que soy diputada federal, seguimos con el tránsito, y siendo yo consultora de UNICEF, seguimos insistiendo que el Congreso de la Unión camine en la instrumentación de la Convención sobre Derechos de la Niñez, en esta parte que quedaba pendiente, que estaba creándose un caos en nuestro país, al bajar la edad penal de adolescentes para meter lo más pronto posible a las cárceles cuando cometen una infracción a las leyes penales. En ese entonces teníamos a 15 estados que habían bajado la edad penal a 16 años, Tabasco a 17, y en ciernes Veracruz, que ya lo tenía a 16 años, quería bajarlo a 14 años. Semejante situación simplemente se derivaba de una falta de compromiso a esta vinculación con la Convención, y particularmente en esta materia a su artículo 40, de tal manera que seguimos trabajando ahora como consultora de UNICEF en ese intervalo para lograr que el Congreso de la Unión siguiera con estas reformas a nuestro marco jurídico fundamental para instrumentar la Convención. De tal manera que en la 59 legislatura reformamos el artículo 18 constitucional. Fue esta reforma la primera que se inscribe en el debido proceso legal, con juicios orales, es decir, pasamos de un sistema tutelarista nefasto contra niñas y niños a un sistema garantista. Mucho antes de la reforma del 2008, que transforma nuestra justicia penal en el país y que recién, apenas unos días atrás, acaba de entrar en vigor. Bueno, desde entonces, decíamos, es un sistema nacional, una doctrina tutelar tan enraizada en nuestro país requiere de una ley nacional. Sin embargo, no logramos ni que se reformara el 73 para dotarnos de la facultad para tener una ley nacional, pero tampoco se logra que se apruebe la minuta que tenía en este caso el Senado de una ley federal. Y pasamos varios años
sin una ley federal, y los estados del país, incluyendo Querétaro, cada quien interpreta la Constitución como quiere. Y teníamos 32 instrumentos locales, 32 leyes locales, cada uno interpretando el 18 constitucional como quería o como podía. Entonces, ahora en el Senado de la República por fin logramos reformar la Constitución para dotarnos de la facultad para hacer una ley nacional. Ahora inclusive enmarcada en la reforma de 2008 en materia de justicia penal, es decir, en todas estas instituciones que se tienen que transformar para lograr una nueva doctrina de naturaleza penal, garantista, con juicios orales, etc. Ahora logramos que esta ley única, que recién, ahora el lunes pasado, acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, podemos decir, ya tenemos una sola ley que pueda normar no solamente a la Federación, sino a las 32 entidades federativas de una correcta interpretación, de una correcta garantía de aplicación de lo que establece el 18 constitucional para las personas que son menores de edad y que cometen una infracción a las leyes penales. Pongo este ejemplo de lo complicado que es para nuestro país el que se armonice, el que se garantice la vinculación, a pesar de lo que dice el artículo 133 de nuestra Constitución, de que todos los tratados internacionales que celebre nuestro país forman parte de la ley de nuestro país, y como ley suprema todos los jueces tienen que aplicarla. No es así. La verdad es que los jueces, ministerios públicos, etcétera, lo que tienen es una forma arcaica, consuetudinaria, si me permiten decirlo con todo respeto, de aplicar el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles o el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales de su entidad como si fuera una Biblia, y entonces simplemente tratados internacionales. ¿De qué me están hablando? Lo mismo pasa con otros tratados internacionales que México ha aprobado, de tal manera que desde el Senado de la República enfrentamos dos cuestiones importantes desde la comisión que presido. En primer lugar, atender los pendientes derivados de la reforma en materia de derechos humanos, que, por cierto, las anteriores legislaturas, particularmente a la que tuvo su encomienda después de una vacatio legis en el caso de la reforma en el primero constitucional, simplemente no tenía ninguna intención. No es que nos haya dejado, cuando entramos a la legislatura, algún precedente de un trabajo que estuviera discutiéndose. Por ejemplo, en el caso de la ley reglamentaria 29 constitucional o la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, con una vacatio legis de un año. O lo que sí nos dejó es un vericueto terrible de la discusión de la ley de atención a víctimas, que el presidente Calderón había judicializado para evitar promulgar una ley que estaba él mismo a través de su consejero jurídico cuestionando. En fin, nosotros de entrada tuvimos que resolver cómo atender este vericueto en lo que nos dejaba la legislatura anterior y el gobierno anterior. Afortunadamente Peña Nieto, y Santiago recordará muy bien, seguramente él hablará de eso o de otras cosas, pero lo que hace Peña Nieto es desempolvar eso y quitar esa judicialización que había emprendido el presidente Calderón de la ley de atención a víctimas, y entramos entonces a un acuerdo. Se publica la ley, pero se reforma la ley con quienes la habían promovido, en este caso el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y entramos a discutir hasta donde pudimos, porque no pudimos mucho, eso sí se los tengo que decir, cuáles debían ser las reformas a la ley. Bueno, hoy viene el caso, no pudimos mucho, y el resultado de la aplicación de la ley es que hoy estamos a punto de declarar una reforma al 73, fracción 29, para dotarnos de
facultades el Congreso de la Unión para hacer una ley general en esta materia, que va a revisar la actual ley, va a quitar lo que tiene que quitar, nos hubieran hecho caso cuando hicimos observaciones, y vamos a simplificar el procedimiento para lograr realmente la reparación integral de las víctimas de delitos o víctimas de derechos humanos, como establece, como es el objeto de la ley. Y por supuesto vamos a resolver muchas cuestiones que están impidiendo el uso eficiente, eficaz, pronto, expedito del fondo que está allí durmiendo, de 1.400 millones de pesos, cuando ahora la Comisión de Atención a Víctimas solamente ha gastado 60 millones. Es una cosa verdaderamente patética. En fin, todo este proceso son parte de lo que tenemos que hacer, y seguramente en septiembre tendremos una nueva ley que logrará atender este reclamo importante, e insisto, y que deriva de los compromisos que debemos asumir, que deberíamos asumir desde el Congreso de la Unión, derivado de la reforma en materia de derechos humanos, de manera explícita en los transitorios. Vienen otras materias importantes. ¿Alguien está llevando cuánto tiempo tengo más? Perdón. ¿Sí? ¿Cómo cuánto tiempo tengo más? Como 15 minutos. Voy a tratar de hablar menos de 15 minutos. A ver, ya hablé de dos temas importantes que son trascendentes en materia de derechos humanos, que es la justicia penal para adolescentes. Ya hablé de la ley de atención a víctimas. Quizás tenga que hablar de manera muy rápida de las otras dos leyes que estaban inscritos en los transitorios de esta reforma de 11 de junio de 2011, donde teníamos que hacer sus leyes reglamentarias. La que tiene que ver con el artículo 29 constitucional y la que tiene que ver con el artículo 33 constitucional. De manera breve, a mí me preocupa que nuestra colegisladora, que tiene las 2 minutas de estas dos leyes reglamentarias, estén enfrascados en una discusión absurda respecto a la interpretación del artículo 29 constitucional. Frente a toda esta cuestión que preocupa de cuidar que el Estado no vaya a legislar de manera excesiva o excedida, que es totalmente correcto y que yo comparto totalmente, y estoy siempre presta a respingar, como todas las defensoras y defensores de derechos humanos, para que no haya estas leyes como la ley Atenco, como la ley de Puebla, que establecen prácticamente desde el ámbito legal, legaliza que haya el uso de la fuerza pública de manera excesiva, excedida y sin ningún control. Me parece que eso es muy importante, que siempre tengamos presente de que este tipo de leyes efectivamente violentan los derechos humanos. Y urge que México, por cierto, discuta frente a los asuntos que acabamos de conocer, frente a este terrible hecho acontecido el fin de semana en Oaxaca, en Nochistlán, Oaxaca. Se hace cada vez más urgente que nos pongamos a discutir cómo deben estar escritas las leyes del uso legítimo de la fuerza pública. Urge, para que la ley defina qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer, de manera clara y precisa, establecer la prohibición de lo que no deben hacer frente a una manifestación, toma de carreteras, las expresiones de protesta que llegan a estos extremos álgidos, afectando incluso derechos de terceros, etc. Y entonces la impresión que hay respecto de la ley reglamentaria 29 constitucional es de que es una ley que está declarando estado de excepción cuando puede haber marchas, cuando puede haber protestas, y la verdad es que no es así. No es así. Yo he tenido reuniones con diversas organizaciones, defensores de derechos humanos, y digo, a ver, primero, leamos qué dice el artículo 29 constitucional. ¿Cuál es la historia del artículo 29 constitucional? ¿Cuál es el mérito de la reforma de 11 de junio de 2011 a ese artículo? ¿Y cómo estamos resolviendo la ley reglamentaria? Y entonces también un poco de historia de cuándo se aplica el artículo 29 constitucional, cuyos preceptos están prácticamente inscritos de manera textual, salvo con la reforma en materia de derechos humanos que agrega que hay que respetarse derechos humanos, pero todo lo demás de lo que define cuál es el estado de excepción está inscrito en la Constitución desde 1857.
¿Y cuándo se ha aplicado? Pues una sola vez. Una sola vez. Cuando México participó en la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201, que por cierto nunca le entró a la guerra, se fueron a instalar en Filipinas y ahí se pasaron a todo dar hasta que terminó la guerra. La verdad así fue. Nunca más se ha invocado por el presidente de la República el estado de excepción, invocando el artículo 29 de la Constitución. No tiene nada que ver con manifestaciones y protestas. Nada que ver. Su materia es otra. Bueno, pero bueno, ahí está la ley, es mucho más garantista, establece más derechos de lo que establece la Constitución, ponemos controles del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su revisión puntual, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la del 33, la ley reglamentaria del artículo 33, claro que era necesaria, también había algunas resistencias respecto de que esta ley pudiera estar aplicándose mal para correr a todo mundo, no es cierto. El problema que tenemos ahora es que corren un día sí y un día después también a extranjeros y extranjeras aplicando la ley de migración. Y nadie se da cuenta. Y entonces surge una ley para que, como dice el transitorio de la reforma constitucional, tengamos una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Y es una ley realmente bastante bien hecha, discutida, rediscutida, la bajamos en primera lectura a volverla a discutir y la volvimos a discutir, volvimos a hacer los cambios que se nos pedía para que quedara claramente establecido de qué trata la materia. Y por supuesto, todos los candados necesarios para garantizar que no se cometan tropelías a personas extranjeras. Bien, luego entramos a la discusión de dos materias muy importantes que tienen que ver también con la materia de derechos humanos. Si bien no teníamos en esta reforma transitorios que nos obligaran a hacer, teníamos un clamor ciudadano de que era necesario discutir dos leyes, la que tiene que ver con la materia de tortura y la que tiene que ver con la desaparición de personas. Yo recuerdo que presentamos una ley federal de desaparición de personas, de desaparición forzada y cometida entre particulares. Y las organizaciones integradas por familiares de personas desaparecidas nos dijeron: no queremos una ley federal, queremos una ley única nacional, una ley general. Y entonces, bueno, digo, oigan, pero eso significa que tenemos que reformar la Constitución. Pues sí, pero queremos una ley general. Pues emprendimos una reforma a la Constitución donde, además, porque con tortura pasaba lo mismo, entonces lo que hicimos fue reformar la Constitución e integrar en la fracción primera del artículo, en el inciso A de la fracción de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, además ya estaba establecido trata, secuestro, también tortura y desaparición forzada de personas, para hacer una ley general en cada una de estas materias. Hoy tenemos una minuta muy importante de una ley contra tortura que está en la colegisladora, en la Cámara de Diputados, que esperemos la aprueben sin cambios. Ojalá que fueran cambios para mejorar, pero casi siempre no pasa así. Cuando menos tenemos esas experiencias con otras leyes en que los cambios que hace la colegisladora, por desgracia, no es así. ¿Por qué? No porque seamos mejores nosotros en el Senado, sino porque cuando nosotros diseñamos una ley, discutimos una ley, tenemos meses y meses de discusión con foros unos y otros y otros y otros, con especialistas, con organizaciones no gubernamentales. Siempre estamos discutiendo de la mano de distintos expertos, como alguno que está aquí del lado derecho mío, aquí arribita, sentado allá a la orillita, y siempre estamos discutiendo. Y entonces discutir y tener una ley producto de todas estas discusiones de foros públicos nos lleva al diseño de una ley consensada. Son éxitos compartidos en donde cada uno de sus preceptos toman en cuenta lo que nos piden las organizaciones, lo que nos señalan quienes son expertos en estas materias.
Y así ha acontecido con la ley de tortura. Y próximamente, salvo que resolvamos 3 corchetes, solamente tenemos 3 corchetes, pero son muy importantes, también tendremos la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que también ha pasado por el mismo proceso. Bueno, finalizo hablando de otra ley importante que también tiene que ver con los derechos de la niñez. Logramos finalmente crear un sistema de protección, un sistema nacional de protección de los derechos de la niñez, con una nueva ley, una ley también única en el país, y esta ley mandata que en los estados existan sistemas locales para que se comprometan las instituciones gubernamentales en la garantía de los derechos de niñas y niños. Esa ley es también muy importante y muy trascendente. Dimos una gran discusión con reacciones de algunas organizaciones de ultraderecha contra los derechos sexuales y derechos reproductivos que no lo entienden. Ahí tenemos el problema gravísimo de que México es uno de los países donde cada año crecen más los índices de embarazo en adolescentes, y con lo que tiene lo derivado con esa situación. Las chicas muy jóvenes a temprana edad comienzan a involucrarse en situaciones que tienen que ver con una maternidad temprana, dejan la escuela, anulan su proyecto de vida. Y entonces eso tiene que ver también con los tabúes que hay, de que no hay una orientación, una información clara que pueda orientar a las y a los adolescentes, a jóvenes, respecto de un ejercicio de su sexualidad de manera responsable y efectivamente no truncar su proyecto de vida a temprana edad. Es patético en México, el 26-27% de las chicas que son madres antes de los 15 años van a tener un segundo hijo, se van a embarazar antes de que cumplan los 18 años de edad. Entonces estamos frente a una situación muy grave, y nosotros tenemos que exigir políticas, acciones gubernamentales que pongan en relevancia de manera preponderante los derechos de las niñas, de las adolescentes, a que no trunquen su proyecto de vida, no abandonen sus estudios, no se pongan a asumir responsabilidades para las que todavía no están preparadas, y por supuesto eso no se logra solamente con que lo pensemos. Tenemos que establecer criterios legislativos que obliguen a las autoridades, que también le den pauta a las familias a que tengan mayores elementos de información para que no se trunque, insisto, lo que quieren ser esas niñas y esas adolescentes. Termino mencionando que hay una ley muy importante también que está inscrita, aunque no lo mandate la Constitución, pero que tiene un enfoque totalmente distinto, deriva de la reforma del 2008, una nueva ley de ejecución de penas, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la norma única que se aplicará para que se reglamente de manera debida todos los centros de privación de libertad locales, federales y también incluyendo los de alta seguridad. Esta ley de ejecución de penas, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, es muy importante, o sea, tiene 8 días de entrada en vigor, aunque va a tener una vacatio legis larga, pues va dirigida a transformar todos los centros de privación de libertad, pero yo quiero decir que tiene un enfoque de derechos humanos. Es muy importante. Casi 3 años discutiendo esta ley, con muchas resistencias por parte de las autoridades que tienen bajo su conducción los centros de privación de libertad, que obviamente pues tienen que ser los primeros que tienen que cambiar. No hay reforma nueva, como pasa con el sistema de justicia para adolescentes, en donde quienes están en los sistemas anteriores, quienes están aplicando estas leyes que estamos nosotros derogando, desapareciendo prácticamente nuestro marco jurídico, no tengan que cambiar con los nuevos. No es que los quitemos y pongamos a nuevos funcionarios debidamente capacitados en los nuevos ordenamientos, no, quienes están fungiendo son los que tienen que cambiar, tienen que hacerse de los nuevos preceptos legislativos para que se proceda al cambio que está mandatando esa nueva ley, con esa nueva doctrina. Y en este sentido la ley de ejecución penal, claro que nos llevó
algún tiempo más, pero es importante señalar que tiene también una perspectiva de derechos humanos. Visibilizamos los derechos de las mujeres que están privadas de su libertad, de quienes son madres, que no tenían, tenemos un relajo en todo el país, no le importaba que llegaran ahí, parieran adentro, y había como que, bueno, sí, por ahí hay un chiquito que es hijo de alguna mujer presa, pero a nadie le importaba. Por poner un ejemplo, así puedo hablar de cada una de las situaciones que tienen que ver con la vida de quienes están privados de su libertad. Y entonces ahora esta nueva ley, por supuesto, está sustentada en el principio fundamental inscrito en el 18 constitucional de la reinserción social. Entender que la reinserción social por parte de funcionarias y funcionarios, la verdad ha sido todo un reto. Bueno, finalmente, ahora sí, finalmente, la reforma al 41 constitucional, que está inscrito en los derechos políticos de las mujeres. Debemos recordar que los derechos civiles y políticos están plasmados en un pacto sobre derechos humanos, que junto con el pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales, en donde en este pacto agregamos los derechos tecnológicos y medioambientales. Por supuesto, insisto, como yo empezaba al principio de mi intervención, pues no basta con que México apruebe los tratados internacionales, sino que tenemos que entrar a la revisión de nuestro marco jurídico fundamental para que haya una armonización de esos tratados con nuestra legislación. Y entonces, pues tuvimos que reformar la Constitución para que se reconocieran los derechos de las mujeres en su participación política, sus derechos paritarios respecto de los hombres, y entonces logramos una primera reforma. Nos falta la segunda parte del 41 constitucional, pero obligamos a los partidos políticos a que registren la mitad de mujeres en los espacios de competencia electoral para integrar el Senado de la República, la Cámara de Diputados y por supuesto también los congresos locales. De tal manera que ahí vamos caminando. Ahora, ¿qué nos falta? Pues seguir entendiendo que la tesis de controversia en la que nos metió la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió lo que nosotros pensábamos que quedaba resuelto con el texto fundamentalmente del primero constitucional. Es decir, los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de decirnos, no, perdonen, pero hay supremacía de la Constitución. Cuando haya preceptos que se contravengan con la Constitución, prevalece la Constitución. Bueno, entonces, frente a esa situación, cobra relevancia que en el Congreso permanente, pues tengamos que seguir reformando la Constitución para poder dotarnos de los instrumentos secundarios que puedan estar en lo concreto armonizados con los tratados en materia de derechos humanos. Tiene que ver, ustedes se preguntarán, bueno, todo lo que nos está diciendo la senadora La Peña, ¿tiene que ver con el tema de este seminario? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente las defensoras y los defensores de derechos humanos lo que están haciendo cotidianamente es defender cada una de las materias de las que yo acabo de hablar y otras más que tienen que ver, por ejemplo, con lo que hicimos al principio de periodistas y de organizaciones defensoras de derechos humanos, y 4 de los organismos institucionales, más el 9º, que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y cada mes se ven las solicitudes de protección de periodistas o defensoras o de derechos humanos que están sufriendo alguna opresión, alguna amenaza, alguna persecución en sus entidades federativas. Y lo remarco, en sus entidades federativas, porque prácticamente el 99% de los casos tienen que ver con las entidades federativas, no con el ámbito federal. Entonces, sí tiene que ver con lo que yo acabo de decir, porque además de decir, bueno, miren, estamos haciendo esto, también, es decir, estas son las materias que distinguen el trabajo de las y de los defensores de derechos humanos, que todos los días, por desgracia, enfrentan muchos obstáculos para poder salir a la calle, ya ni siquiera decir defender, salir a la calle, salir por ese al frente de movimientos de la lucha porque se reconozcan los derechos humanos en el país. Hay mucho por andar,
Y aquí dejo mi intervención, que espero sirva como preámbulo de las siguientes intervenciones que sigan después de mí. Muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes por su atención. Ya está. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Agradeciendo las palabras de la senadora, estaríamos en tiempo de realizar 3 breves preguntas, por favor. Entonces, les pedimos que levanten la mano, vamos a hacer las preguntas y al finalizar la senadora nos dará su opinión. Por allá levantaron una mano, acá otra y allá 3, por favor. Gracias. No, pero puedo hablar fuerte, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Con micrófono, sin micrófono, la pregunta sería para la senadora. Si nos dice que jueces y magistrados no respetan lo que establece la Constitución, específicamente yo formé una asociación en donde tratamos que se respeten los derechos de los niños, que tiene mucho que ver con todo lo que usted dijo. Aquí en Querétaro hemos hablado con la magistrada presidente, hemos hablado con el gobernador, hemos hablado con el secretario de gobierno, hemos hablado con todo el mundo. Nadie en Querétaro quiere respetar los derechos de los niños que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Podría el Senado de la República hacer una modificación para que jueces y magistrados que ignoren nuestra Carta Magna y los tratados internacionales sean destituidos? Yo creo que eso solucionaría la problemática. Destituidos. Porque para poder hacer un reclamo contra estas gentes se necesita hacer una queja que resuelven los mismos jueces y magistrados y se exoneran de toda responsabilidad. Entonces debe haber algún ente aparte de jueces y magistrados que sea quien sancione su modo irresponsable de resolver. Eso sería todo. Gracias. Bueno, creo que tampoco. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Mi pregunta es, falta otra parte de la reforma del artículo 41. En esa partecita no pueden poner algo que prohíba que el esposo suba a la esposa sin siquiera haberla capacitado para hacer política, y que una vez que ya está ahí la manden a capacitar. En el estado de Querétaro muchas mujeres están en el poder, pero no lo están ejerciendo, están haciendo lo que están siendo obligadas por el marido, porque casualmente el marido es el síndico. Entonces si el síndico quiere comprarle un carro último modelo, está bien, porque la firma es del presidente y del síndico. Todos estamos peleando que tuviéramos derechos, y estoy muy de acuerdo en que ahora cualquier mujer pueda acceder al poder, pero por Dios, de verdad, todas, si quieren entrarle a la política, capacítense, y que nos den espacio a quienes sí nos capacitamos, a quienes sí andamos en las calles junto a la gente y sabemos realmente la problemática, pero casualmente no cuentas con los millones de pesos que el marido tiene de estas mujeres que han accedido al poder. Entonces, de favor, algo que pudieran hacer, porque habían de irse a la sierra, y la verdad, lo que aquí se cuenta es muy distinto de lo que realmente está pasando allí. Buenos días, senadora. Muchas gracias. Mi pregunta es un poco más teórica. En cuanto al artículo 73,
comprendo la necesidad que tiene el Congreso de la Unión de modificar el 73 para adquirir facultades, pero ¿cuál es el límite de este centralismo, por así decirlo, en cuanto a la reforma del 73, que el Congreso cada vez tiene más facultades que le quitan a los gobiernos, a los congresos locales? Gracias. Antes de iniciar con la respuesta de las preguntas, quisiera también formular una propia para conocer su opinión en un tema muy específico que tiene que ver con la imagen que da el Estado mexicano de apertura hacia los organismos internacionales, en los que los invita a los relatores o órganos de distintos, ya sea del sistema universal o el sistema interamericano, a venir a nuestro país, a realizar informes, a realizar diagnósticos, pero una vez que esos resultados son públicos, los rechaza categóricamente. Ejemplos sobran. El Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas señala que hay desapariciones generalizadas en el Estado mexicano, en gran parte del territorio, las cuales en su mayoría podrían ser desapariciones forzadas. El relator de la tortura, Juan Méndez, dice que la tortura es generalizada en el Estado mexicano. En la visita en loco de la Comisión Interamericana se habla de una crisis generalizada. En fin, diversas autoridades de todos los niveles de los organismos internacionales se han sumado a esta crítica a la situación grave que viven los derechos humanos en México, pero al mismo tiempo vemos un rechazo total de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría, de la Cancillería mexicana, donde siempre dicen que el contenido de estos informes no refleja la realidad que se vive en México, pero los que vivimos la realidad mexicana sabemos que son ciertos, incluso más dolorosos. Voy a contestar. Bien. Primero, respecto a la preocupación que yo comparto totalmente del comportamiento de jueces y magistrados respecto a garantizar, entre otros principios, el interés superior de la niñez en todas sus resoluciones, el que no lo hagan. Yo creo que hay varios ejemplos importantes respecto de las diversas contradicciones que han llevado a tener que resolver, invocar el interés superior de la niñez en el ámbito legislativo. Cuestiones que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un protocolo importante en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes que está diseñado para orientar cómo deben actuar jueces, juezas, magistrados, magistradas frente a un asunto que tenga que ver con personas menores de 18 años de edad. Yo creo, y lo voy a decir a título personal, quizás excediéndome un poco, que el Poder Judicial todavía sigue a la saga de muchos de los avances que estamos teniendo en nuestro país. En el Poder Legislativo, mal que bien, se ha avanzado un poco más, hay cada vez más exigencia de la sociedad a que haya rendición de cuentas, como lo acabamos de ver con la intervención de la compañera que hizo la pregunta a la que voy a contestar enseguida. Cada vez hay más verificación de que lo que se haga bien, y por supuesto cada vez la gente sale más a la calle a reclamar sus derechos. Yo creo que en el caso de la pregunta concreta de usted, hay dos cuestiones que hay que resolver. En primer lugar, entender que cuando ya hay un precepto legal, lo que sigue frente a su incumplimiento por parte de quienes están obligados a cumplir con esa norma, lo que sigue es su exigibilidad judicial. No es lo mismo invocar un precepto de algún plan de trabajo a invocar un precepto legal que está inscrito en una ley. Entonces lo que sigue es eso, y eso me parece que es un camino que hay que aprender a transitar en nuestro país para que las leyes se apliquen, y pedirle en este caso al Poder Judicial la revisión de lo que hace el propio Poder Judicial, ¿sí? Hay que seguir esa ruta. Yo también creo, y he presentado una iniciativa que espero ponerla cada vez más en relevancia para que la discutan los grupos parlamentarios, es que el Consejo de la Judicatura, fíjese lo que le digo, si nosotros leemos cuáles fueron los fundamentos que está escrito en el diario de debates que llevó a la configuración del Consejo de la Judicatura, vamos a encontrar que, entre otras cuestiones, además de educar, formar, qué sé yo, también
se avisora en alguna de sus letras el que garantizara que jueces y juezas, magistradas, efectivamente estén cumpliendo irrestrictamente con su deber, y habría que formarlos para eso. Yo creo que ahorita el Consejo de la Judicatura es un elefante blanco, porque tienes al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al presidente del Tribunal Superior de cada entidad, en el ámbito local, presidiendo además los consejos de la Judicatura. No se puede ser juez y parte. Lo que necesitamos hacer, y ojalá me acompañen en esa iniciativa, es darle independencia dentro del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se encargue de vigilar internamente a juezas y jueces. Que la ciudadanía que esté inconforme con el comportamiento de un juez, y que hay un montón de casos, por ejemplo en el ámbito civil o en el ámbito penal, abajo de personas de carne y hueso, que están todos los días inconformándose, que se encuentran totalmente inválidos, incapaces frente a las decisiones de jueces que son a veces aparentemente actuando de manera que evidencian que pueden estar corrompidos. Entonces, el Consejo de la Judicatura tiene que cambiar su papel y ser esa especie de asuntos internos dentro del Poder Judicial, para que no haya invasión de nadie más fuera del Poder Judicial, que se encargue de lograr que los jueces y juezas actúen debidamente. Yo creo que ahora que vamos a entrar, o que estamos entrando a este nuevo sistema, nos vamos a llevar un rato más, unos años van a seguir conviviendo los dos sistemas, el inquisitorio y el sistema garantista, pero cada vez va a ser más posible, porque va a ser público los juicios orales, públicos salvo los de personas menores de edad. Vamos a tener mayores condiciones de decir y señalar de manera tajante: miren nada más lo que acaba de resolver ese juez en contra de una ley o de principios fundamentales, como es el interés superior de la niñez, que es lo que le preocupa a usted. Entonces,